Hola, qué gusto estar con todos ustedes, queridos oyentes del podcast Naturismo al Día. Vamos a hablar del sistema óseo, de los huesos que a veces duelen, se debilitan muchísimo. Por supuesto, se pueden quebrar, fracturar, se pueden presentar astillamientos, microfracturas. Y hay dos condiciones que determinan ese debilitamiento de nuestro esqueleto, que son la osteopenia y la osteoporosis. Posiblemente la más famosa, la más comúnmente referenciada es la osteoporosis. Así que empecemos por esa definición. La osteoporosis viene siendo una enfermedad ósea, mucha atención, que se caracteriza por la disminución de la densidad y calidad de los huesos, lo que pues obviamente los va a volver muy frágiles y más propensos a una fractura. Es una enfermedad silenciosa en muchas oportunidades porque no presenta síntomas evidentes hasta que efectivamente ocurre una fractura que puede ser en la cadera, en la columna vertebral, en la muñeca, en fin. Es causada, por supuesto, una de las más importantes por el envejecimiento, especialmente en ustedes, mis queridas amigas, posmenopáusicas por pérdida de estrógeno. Ya más adelantico estaremos detallándolo más ampliamente. Por supuesto, también falta de calcio, vitamina D, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, el uso prolongado de corticoides, enfermedades hormonales o digestivas, y tienen por supuesto mayor riesgo las mujeres mayores de 50 años, también personas con antecedentes familiares de osteoporosis, personas con bajo peso corporal, demasiado delgaditas, personas sedentarias a las cuales no les gusta, les da perecita o no tienen esa disciplina del ejercicio, son propensas sobre todo en una cierta edad, pasando el umbral de los 50 o los 60 años en el caso de los varones, a sufrir de osteoporosis. Es un mito muy extendido, ¿verdad? Que la osteoporosis es una enfermedad de mujeres, mayoritariamente sí, por cuestiones hormonales, también lo estaremos desarrollando, pero también nosotros los varones podemos desarrollar, ya lo iremos también, por supuesto, vislumbrando esta temida enfermedad en los huesos. Y la osteopenia, que es la otra condición ósea, pues es una condición mucho menos grave que la osteoporosis, en la cual la densidad mineral ósea también es más baja de lo normal, pero pues no tan baja para considerarse osteoporosis. Es una señal como de advertencia, ¿verdad? Si no se trata, puede progresar tranquilamente a la osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues la diferencia está en la densidad mineral ósea, que se mide con un examen llamado densitometría ósea. ¿Se pueden prevenir o curar? Sí, pues efectivamente, recuérdalo, con una dieta que sea rica en calcio, también en vitamina D, por supuesto, los lácteos, los pescados, verduras verdes, una exposición moderada al sol para producir vitamina D. Hay que tener cuidado pues con la radiación solar, sobre todo personas con pieles muy blancas o muy claras, para no ir a desarrollar de pronto un carcinoma. La exposición puede ser de unos 20 minuticos. En otro podcast lo veíamos más ampliamente, que hay como ciertas horas entre las 8 y las 11 de la mañana, pasada a las 3 de la tarde, porque pues a mediodía la radiación es súper fuerte y esto puede ocasionar lesiones cutáneas. El ejercicio físico es súper importante, especialmente pues ejercicios con levantamiento de pesas, caminar, bailar, pero pues siempre con una asesoría especializada, porque hay personas que también tienen ciertas condiciones osteoarticulares o de otro tipo que puede originar un mal ejercicio, alguna lesión muy grave. Por supuesto, siempre destacadísimo evitar el consumo excesivo de alcohol, y el tabaquismo es mortal para la cuestión que está relacionado con el debilitamiento óseo. Los medicamentos, en el caso de que sean diagnosticados y confirmados, pues pueden ser los bisfosfonatos, suplementos de calcio, moduladores hormonales, entre otros. También vamos a detallar muy especialmente esto de la cuestión medicamentosa, porque hay personas que consumen, que ingiere mejor suplementos de calcio, y si no se adosa adecuadamente en la estructura ósea, lo que puede originarle es un cálculo renal. Muy importante tener este detallito en cuenta, que tu cuerpo absorba y fije correctamente ese mineral, el calcio, en el hueso, y no vaya a formarte un problema a nivel de los riñones. ¿Cuándo se debe consultar? Pues al médico. Si tienes, por ejemplo, antecedentes familiares de osteoporosis, si eres una mujer posmenopáusica o mayor de 65 años, si has tenido fracturas sin causa evidente. Hay personas que sufren astillamientos o microfracturas, incluso hay sentadas, acostadas, hacen un movimiento muy leve y de esta forma se fracturan. Puede ser un indicador de que tienes un problema de mala absorción y fijación en los huesos, que está empezándote una osteopenia, o tal vez tienes ya la osteoporosis. Así que es muy importante tener estos detalles siempre presentes, porque como siempre lo reseño en estos podcasts, hay que escuchar al cuerpo.
sobre todo cuando se presentan síntomas que de la noche a la mañana van apareciendo. Pueden desaparecer del todo estos problemas de salud a nivel de nuestro sistema óseo. La osteopenia y la osteoporosis pues no van a desaparecer por completo, pero sí se pueden controlar, por supuesto, y detener su progresión si se actúa a tiempo. En el caso, por ejemplo, de la osteopenia, a veces sí, porque es una instancia como menos rigurosa, menos fuerte, si se detecta a tiempo y la persona pues hace cambios que sean importantes en su estilo de vida. Por supuesto, mejorar la alimentación, la dieta, hacer ejercicio, evitar factores de riesgo. La densidad ósea puede mejorar o incluso estabilizarse, en algunos casos incluso puede volver a los valores normales, especialmente en personas como más jóvenes o en mujeres recién por menopáusicas, ¿verdad? A mayor edad, mayor es el riesgo, la incidencia de la pérdida del calcio y más difícil de que vuelva a los valores normales, pero entonces siempre la prevención en primera instancia y el control en una segunda es importantísimo para evitar el avance de la progresión de estas enfermedades óseas. Y la osteoporosis pues no se cura en el sentido de que los huesos no vuelven completamente a la densidad ósea normal, pero pues sí se puede detener el avance igual, reducir el riesgo de fracturas, mejorar la calidad de vida. Esto se va a lograr con un buen tratamiento médico, medicamentos específicos para fortalecer tus huesos, el ejercicio adecuado, especialmente ejercicios de impacto y fuerza. La buena nutrición es fundamental, que haya calcio, vitamina D, proteínas como el colágeno, que no solamente está en la piel y en las articulaciones, sino que igual el colágeno es una proteína que ayuda a darle flexibilidad al hueso. El hueso es una estructura que debe ser dura, es el soporte, es el armazón de nuestro cuerpo, el esqueleto, pero ese hueso no puede ser rígido porque una estructura rígida se puede partir muy fácil con un impacto fuerte. Tiene que tener como cierto nivel de flexibilidad. Un ejemplo que pues puede dar claridad al respecto es como un puente o un edificio que tiene normas sismorresistentes, lo que permite como cierta flexibilidad, ¿verdad? En caso de un temblor, de un terremoto, de un sismo o seísmo, pues este nivel de flexibilidad le va a permitir superar esa situación del terremoto. Pero si es muy rígida la estructura, pues se parte de una. Igual puede pasar con nuestros huesos. Igualmente el control de las enfermedades que afectan los huesos, la buena nutrición, como ya te lo he venido diciendo, son importantísimos para evitar sobre todo el avance de la osteoporosis, que es una condición mucho más grave. ¿Qué pasa si no se trata, por ejemplo, la osteopenia en una primera instancia? Pues recuérdalo siempre, ¿verdad? Si has sido diagnosticada o diagnosticado con osteopenia y no te cuidas o no controla la enfermedad, progresa tranquilamente a osteoporosis, sobre todo si persisten los factores de riesgo. La osteoporosis puede causar fracturas que son incapacitantes, dolor crónico, pérdida de movilidad. Hay personas que quedan postradas prácticamente de por vida, como secuelas muy graves de la osteoporosis que ha sido mal controlada, maltratada y por supuesto que ha tenido como ese avance. Recuerda que las hormonas pues van a tener un papel clave en la absorción, en el uso y almacenamiento del calcio en nuestro organismo, especialmente en relación con la salud ósea, porque ¿de qué forma van a actuar? Por ejemplo, la hormona paratiroidea, la PTH, de pronto va a utilizar esta sigla más adelante para no decir el nombre hormona paratiroidea. La función principal es que eleva los niveles de calcio en la sangre cuando están bajos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues estimula la liberación de calcio en los huesos, lo debilita si se activa mucho tiempo, aumenta la absorción del calcio en el intestino, también importantísimo esta hormona, y estimula a los riñones a producir vitamina D que activa el calcitriol, que también mejora la absorción intestinal. La vitamina D, a propósito, el calcitriol, aunque pues no es una hormona propiamente dicha clásica en el sentido estricto de la palabra, actúa como una hormona en nuestro organismo porque tiene una función principal que es facilitar la absorción del calcio en el intestino delgado, y sin suficiente vitamina D activa, pues el cuerpo obviamente absorbe poco calcio, incluso si consume mucho. Lo que te decía, hay personas que toman de manera indiscriminada o no prescrita ciertos suplementos de calcio, pero si hay una mala absorción y fijación, pues ahí no pasa absolutamente nada y puede ser contraproducente la ingesta de esa cantidad de calcio, ¿verdad? Se activa la PTH para compensar, sacando calcio de los huesos, lo que los debilita, muy importante.
porque el calcio se almacena también en los huesos, se almacena todo lo que tiene que ver con la vitamina D también, y cuando hay pues como una deficiencia, el cuerpo, el organismo le echa mano a estos recursos que están en almacenaje. Los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, tienen una función de primerísimo orden porque van a proteger los huesos al mantener el equilibrio entre la formación y destrucción del tejido óseo. Cuando bajan los estrógenos, por eso siempre se asocia a la mujer menopáusica en esto de la osteoporosis. En la menopausia los estrógenos pues van a caer de forma muy brusca y esto va a acelerar la pérdida ósea, reduce la eficiencia del cuerpo para mantener el calcio en los huesos, y por eso la osteoporosis es mucho más común en mujeres posmenopáusicas. Es la razón, la relación que existe entre las hormonas y la osteoporosis. Pero también, por supuesto, que hay otra función hormonal que nos compete a nosotros los varones, que es la testosterona, la famosa hormona sexual masculina, que también, por supuesto, ayuda a mantener la masa ósea en los hombres, en nosotros los varones. La caída, por supuesto, de la testosterona con la edad puede llevar a una disminución gradual de la densidad ósea. Por eso te decía al principio que los señores mayores de 60 años no es que estén exentos, libres o que se hayan salvado de la osteoporosis, sino que esto, unido también a deficiencias nutricionales, puede presentar osteopenia en una primera instancia y progresar a osteoporosis en ustedes, mis queridos amigos. Si las hormonas están desbalanceadas, como en la menopausia, por ejemplo, hay un hipoparatiroidismo o deficiencia de vitamina D, el cuerpo pues no maneja bien el calcio y eso aumenta el riesgo de osteopenia y también de osteoporosis. Puede formar cálculos renales, recuerda la ingesta de medida de calcio. Por eso es muy importante tenerlo un factor de riesgo inclusive. Pero no es tan simple como parece, pero sí hay algo pues muy importante que vale la pena que tú lo entiendas bien y te lo voy a clarificar. Los cálculos renales o piedras en los riñones pues son depósitos duros de minerales y sales que se van formando ahí en el riñón. Empieza como una pequeña arenisca, de manera acumulativa se van depositando esos residuos de estos minerales y con el tiempo pues obviamente forma lo que se conoce como un cálculo, que puede ser una piedra demasiado grande, ¿no? Abrumador el tamaño incluso. Cuando tú tengas la oportunidad de consultar en internet cómo se ve un cálculo renal, te vas a quedar aterrada o aterrado de que hay personas que tienen eso ahí en los riñones. El tipo más común de cálculo renal, por supuesto, es el de oxalato de calcio, que representa hasta el 80% de los casos de cálculos renales. El calcio en sí, pues no es que sea el malo de la película, ¿verdad? Pero cuando se une con el oxalato, que está presente en muchos alimentos como espinaca, remolacha, cacao o nueces, puede formar cristales que si no se eliminan bien en la orina, pues se convierten en cálculos por ese ejercicio de progresión, de acumulación de estos minerales que no han sido eliminados adecuadamente. Por supuesto que también influye en la deshidratación, orina muy concentrada, una dieta rica en sal, proteínas animales, trastornos metabólicos, una predisposición genética. Entonces, pues bien importante revisar la dieta, la forma en que te estás alimentando. Por eso siempre hablo, cuando me refiero al ejercicio y a la alimentación, la asesoría, porque creemos que nosotros consumiendo productos que sí, efectivamente son muy sanos, no nos va a pasar nada, y por el contrario, la ingesta de ciertos alimentos que contienen ciertos elementos, en este caso minerales, pues nos puede originar un trastorno, un problema. Por eso la asesoría profesional en cuestiones nutricionales y ejercicio físico siempre va a ser muy importante. Recuerda que tomar suplementos de calcio puede llegar a producir cálculos renales en algunas ocasiones. Si tomas, por ejemplo, mucho calcio en forma de suplemento, especialmente sin medicación médica, porque crees que llegaste a los 50 y debes empezar a tomar calcio pues desmesuradamente, esto pues obviamente que puede aumentar el riesgo de los cálculos, sobre todo si tomas fuera de las comidas, lo que hace que el calcio circule más libremente por los riñones. Así que siempre una recomendación importante es que estos suplementos los tomes en medio de tus comidas principales. Pero si el calcio viene de los alimentos, pues no aumenta el riesgo e incluso puede reducirlo, porque el calcio se une al oxalato en el intestino y evita que llegue a los riñones. Pero siempre, cuando tienes estos factores de riesgo, es importantísimo que vuelvo y te repito y te referencio, qué pena que de pronto sea tan incisivo,
en la asesoría especializada profesional de parte de un nutricionista, porque tampoco es que te vas a casar con los lácteos solamente, o a estar comiendo queso o alimentos muy ricos en proteína animal o que tengan cierta saturación de sal, porque esto puede ser muy contraproducente. Así que la mesura, el equilibrio y sobre todo la variedad en esa alimentación puede ser determinante para reducir el riesgo de osteopenia o de osteoporosis inclusive. Es muy importante también que tomes agua suficiente, de 2 a 3 litros al día. Hay personas que no les gusta tomar agua, esto puede dañar los riñones y contribuir también a que incrementen los riesgos de osteoporosis por todo lo que hemos venido diciendo. Consumir calcio de alimentos, no solo de suplementos, sería lo ideal, pero pues entonces revisa la forma en que te estás nutriendo y cuáles son esos alimentos que tienen estas concentraciones de calcio. Reducir el sodio, por supuesto la sal, que aumenta la excreción de calcio por la orina, limitar también el oxalato en exceso si tienes antecedentes, no extenderse, por supuesto, lo que ya te decía, en la toma de proteínas animales, ya que acidifican la orina, tomar citrato presente en cítricos como el limón, que impide la formación de cristales, así que la variedad y la combinación de alimentos es bien importante. También recuerda que si tienes antecedentes de cálculos renales, pues lo ideal es que un médico o un nutricionista revise tu dieta, orina y exámenes especializados como el de sangre para definir si debes modificar tu ingesta de calcio o de otros componentes, muy importante. Y ustedes, mis queridos amigos, pues siempre que nosotros, hay personas que todavía mantienen esa idea de que a uno no le, por ser hombre no le va a dar osteoporosis. Pero pues nosotros también, obviamente, sufrimos menos pérdida de calcio y tenemos menor riesgo de osteoporosis en comparación con las mujeres, principalmente por razones hormonales, estructurales y fisiológicas, pero pues importantísimo que tengamos en cuenta ciertas cositas. Por ejemplo, en las mujeres los estrógenos ayudan a mantener la salud ósea, como ya te decía, pero al llegar a la menopausia, pues obviamente que esos niveles de estrógeno caen bruscamente, dramáticamente, lo que va a acelerar la pérdida de calcio y también de la densidad ósea. En cambio, en nosotros, que tenemos una hormona totalmente diferente, la testosterona, protege también los huesos, pero esta va disminuyendo muy lentamente en comparación con los estrógenos que caen bruscamente. Así que pues por eso te decía que los señores mayores de 60 años de pronto van a ser más propensos a desarrollar, aunado a deficiencias alimentarias, la osteoporosis. Pues no cae tan fuertemente como los estrógenos, así que es como una ventaja, ¿verdad? Esto le da más tiempo al cuerpo, al esqueleto, al sistema óseo para adaptarse y sufrir menos riesgo de pérdida rápida y de una posible fractura. También, pues obviamente que nosotros tenemos una mayor masa ósea desde el inicio por naturaleza. Esto es algo que pues vamos a desarrollar una mayor masa ósea y más densa que las mujeres, especialmente durante nuestra niñez, adolescencia, juventud, y esto nos da una cierta reserva ósea más grande pues para enfrentar el envejecimiento, así que pues no es tan común la osteoporosis que se presente en nosotros comparativamente con las mujeres. Nosotros los hombres perdemos hueso más lentamente, recuerda, porque nuestro metabolismo óseo es más equilibrado a lo largo del tiempo. También tenemos pues como menos problemas relacionados con todo lo que acontece o es referente pues de las mujeres, el ciclo menstrual, la menopausia, que pues en ustedes, mis queridas amigas, van a afectar decididamente ese metabolismo del calcio. Las mujeres, ustedes, mis queridas oyentes, después, especialmente después de la menopausia, siempre van a tener ese mayor riesgo de padecer osteopenia y osteoporosis, incluso si llevan una dieta saludable. Por eso, si tienes alguna sospecha, el examen de densitometría ósea puede descartar la presencia de una deficiencia progresiva de calcio y tomar medidas al respecto. En nosotros, cuando aparece la osteoporosis, suele estar pues relacionada con otras enfermedades crónicas, el uso prolongado de medicamentos como corticoides, consumo excesivo de alcohol, el hipogonadismo, baja producción de testosterona. Son un poco distintos los factores, pero de todas formas no desaparece el peligro de desarrollar esta condición en los huesos. Sin embargo, pues nosotros también debemos cuidarnos, por supuesto, especialmente pasados los 60 años, si presentamos factores de riesgo. Pueden presentarse casos de osteoporosis, de osteopenia, sin saberlo, sobre todo de manera silenciosa la osteoporosis cuando ya ha avanzado, ya que muchas veces pues recuerda que no da síntomas hasta que ocurre una fractura. También las personas jóvenes, incluyendo los niños,
pueden llegar a desarrollar osteopenia y osteoporosis, aunque por supuesto, como es lógico suponer, es mucho menos común. Los niños y los jóvenes también pueden llegar a padecer de una pérdida ósea en forma de osteopenia o incluso osteoporosis juvenil. Pues no es algo típico, ¿verdad? Pero sí puede ocurrir cuando hay ciertas condiciones médicas o hábitos de vida que afectan el desarrollo del esqueleto. En este caso se viene a llamar osteoporosis juvenil u osteopenia juvenil. En niños y adolescentes pues se va a considerar esta como una enfermedad secundaria, puesto que no ocurre con tanta frecuencia, ¿verdad? Pero ahí está presente ese peligro también, esa condición que puede afectar a los más jóvenes. ¿Qué puede causar o cómo se puede dar esta condición? ¿Qué puede causar la pérdida de calcio o debilidad ósea en los niños y en los más jóvenes? Sobre todo la dieta pobre en calcio, en vitamina D o proteínas, trastornos alimenticios también como la anorexia o la bulimia. Mucha atención, hay que alimentar bien a nuestros niños, a veces por factores socioeconómicos, socioculturales inclusive, los niños no reciben una buena ingesta de calcio y de vitamina D y esto les va a debilitar el esqueleto que aún está en formación. Mucho cuidado, padres de familia. También la falta de actividad física. El ejercicio, recuerda que estimula la formación del hueso. Los niños que son demasiado sedentarios o que mantienen viendo el celular, que no quieren hacer deporte, correr tras un balón, hacer alguna actividad física, que están todo el día viendo ese celular, quién sabe qué cosas hay en ese celular, pues obviamente que esa inactividad física puede propiciar un debilitamiento progresivo de los huesos y resulta que el niño o el jovencito luego va a tener una condición de osteoporosis muy grave o de osteopenia. Muy lamentable, ¿no? Que alguien que apenas se está formando, que está creciendo, que está en esa etapa de crecimiento y desarrollo, llegue a presentar una condición que por lo regular siempre asociamos con personas de edad avanzada. También, por supuesto, otra cosa muy diferente son las enfermedades como la diabetes tipo 1, la celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, problemas renales o hepáticos, el asma grave tratada con corticoides por mucho tiempo. Puede producir esa situación también de osteoporosis u osteopenia en niños y jóvenes. El uso de medicamentos por tiempos prolongados, de corticoides, de anticonvulsivos, algunos tratamientos oncológicos. Ya nos estamos metiendo en un terreno de pacientes que tienen problemas de cáncer, pero son condiciones incluso aún más escasas, más raras, pero ahí está pues latente una condición que no solamente va a afectar a personas de edad avanzada también. Importantísimo no descartar los trastornos hormonales, el hipotiroidismo o hipertiroidismo, trastornos del crecimiento o pubertad retrasada que afecta decididamente lo que tiene que ver con el armazón, con los huesos. También problemas genéticos, ¿verdad? Osteogénesis imperfecta, una enfermedad hereditaria que causa huesos frágiles, aún todavía más rara, pero existen casos. Y pues, ¿cómo detectar esta condición? En niños puede pasar desapercibida hasta que van ocurriendo fracturas frecuentes, dolor en los huesos sin causa clara. El diagnóstico igual se hace con densitometría ósea, que está pues adaptada a la edad y a la talla. También se evalúan, por supuesto, los niveles de calcio, de fósforo, de la misma vitamina D, de las hormonas y pues en muchos casos se puede revertir esta situación afortunadamente con diagnósticos mucho más positivos que en personas de edad avanzada, especialmente si se detecta temprano y sobre todo si es en niños. Hay pues obviamente tratamientos y recomendaciones importantísimas, una dieta rica en calcio y vitamina D, el ejercicio físico regular, los juegos al aire libre, los deportes, control de enfermedades subyacentes, suspender o ajustar medicamentos si es posible y en algunos casos graves si se usan medicamentos especiales, pues tener siempre control médico pues exhaustivo para evitar el progreso de estas afecciones en los huesos que igual pueden perjudicar a los niños y adolescentes que están padeciendo o que se están quejando muchísimo de esta situación de dolor intenso en los huesos. A veces parece como raro escuchar eso, que le duelen los huesos a la persona, pero literalmente es eso lo que ocurre. También recuerda que existen factores étnicos, no me gusta utilizar la palabra raza, sino étnicos, pero sí existe una mayor prevalencia de personas con pieles muy claras o personas pues de tez blanca que pueden llegar a padecer mayor cantidad o en mayor proporción la osteopenia o la osteoporosis porque los huesos son menos densos que en personas con rasgos afro que tienen unos huesos un poco más robustos, más fuertes. Por eso tal vez, y en otro podcast, ahora por cuestiones de tiempo no me voy a extender,
encontramos que hay velocistas de raza afro, de raza negra, pues en un porcentaje más alto que en atletas de raza blanca, pero caso contrario no son tan buenos nadadores como las personas con rasgos caucásicos, precisamente por esa condición de la densidad ósea, entre otros factores, por supuesto, no va a ser el único. Se me ha agotado el tiempo por ahora, mis queridos oyentes de Naturismo al Día. Siempre es un inmenso gusto estar con todos ustedes. Será en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.